¿Lo agradece eso o no? ¿O nos estafaron? Le da una felicitación, le agradezco. Solo por respeto, ¿no? Nada más, la reciprocidad es un poco automático, ¿no? ¿Nos estafaron? ¿Nos independizamos o nos amputaron? Nos amputaron. Me leyó, parece que me leyó, porque esa expresión es mía. Sí, lo leí. Nosotros nos amputamos. No le voy a mentir. Los argentinos nos mutilamos cuando perdimos. No quiero caer en patrioterismo, pero la más importante de las provincias por razones estratégicas, no porque fuera económicamente más importante, pero estratégicamente cuando la Argentina entrega la provincia oriental, pierde el control del Río de la Plata. Ahora, cuando dice los argentinos nos mutilamos, nos está incluyendo porque, para su juicio, claro, somos argentinos. Sin duda, sin duda. Un emperador no nos va a quitar la nacionalidad en portugués, como lo hizo Pedro I. Pedro I, se está refiriendo. Ah. Entonces, los argentinos perdimos el control del Río de la Plata, que tendría que ser un río interior, como es el río Amazonas para Brasil o el Mississippi para Estados Unidos. Así fue. O el Paraná. Bueno, el Paraná sí no es un río interior, es un río continuo, porque después continúa al norte. Pero el río de la Plata sería un río interior argentino, como lo fue hasta 1828, desde el siglo XVI, que lo descubre Solís, hasta que la Argentina lo entrega torpemente. Ahora, 200 años después, no parece haber muchos uruguayos que tengan ese sentimiento. No hay ningún argentino. uruguayo ninguno. ¿Por qué? Por el discurso oficial que nos meten. Seguro, se ha asimilado, les agradó, lo terminan integrando. Ahora, dice, lo termina integrando. Hoy, por ejemplo, que se celebra a nivel nacional, legalmente, digamos, la independencia, va a estar el presidente, va a estar el gobierno en la Piedra Alta, en la Florida, celebrando la declaratoria de la independencia. Es una farsa. Totalmente. ¿Qué se debería estar conmemorando? Mire, hoy tendríamos que estar de velorio. Por eso dije conmemorando. Yo no dije celebrando. Celebrando un velorio. ¿Y cuál es el entierro? Porque hoy hace no sé cuántos años, ¿cuánto llevas? Ya no sé cuántos años. 190. 190. Bueno, 190 años iniciamos el último periodo de 3 años en que estuvimos integrados todos los argentinos en una unidad por la ley de 25 de agosto y de 25 de octubre. Porque el 25 de agosto una asamblea provincial declaró su propósito de reunificarse. Pero ¿qué dicen las demás provincias? Las demás provincias se expresaron en el Congreso Constituyente reunido en Buenos Aires y el 25 de octubre del año 25, así 3 meses después, aceptan la reunificación. Entonces ahí queda completo el proceso. Ahí queda completo. El 25 de agosto se hicieron 3 leyes. La llamada de independencia, que está bien, se decreta la independencia. La llamada fundamental de unión, que es la de reunificación. Y una tercera ley que tiene un sentido muy simbólico, que es la ley de la bandera, que establece lo siguiente. Mientras no sea reincorporada por el Congreso Constituyente, la provincia oriental enarbola la bandera que trae La Valleja, conocida como bandera de los 33. A partir del reconocimiento, la provincia oriental va a enarbolar la bandera de las Provincias Unidas. Eso es lo que tendríamos que estar enarbolando hoy, la bandera argentina. La bandera argentina, bueno. Es lo que establece la ley del 25 de agosto. Mire que yo no agrego Si me permite, Vázquez Franco, vamos a escuchar, porque ahora nos está contando todo esto el profesor, pero hubo alguien que habló en su momento y que molestó mucho a los uruguayos y fue la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Vamos a escucharla, a recordar ese momento. Esta bandera de Entre Ríos, cruzada por esa franja roja que es el símbolo de Artigas, vivo en la tierra entrerriana, de ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo. ¿Cómo puede haber sido posible? La banda oriental del Uruguay, que hoy es la República Oriental del Uruguay, no forma parte del gran territorio de la Patria Grande. Cuando se hizo la asamblea del año 13, el triunvirato encabezado por Serratea. Serratea fue el que le prohibió el ingreso a los diputados de Artigas, que querían venir a formar parte de la Argentina. Artigas, un héroe tal vez desconocido para muchos argentinos, pero un gran héroe como San Martín, como Belgrano, como Bolívar, que quería la Patria Grande. Artigas murió diciendo: yo, Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental, porque siempre quiso ser argentino, y no lo dejaron.
Y usted dirá, siempre quise ser argentino, no, era argentino, entonces, ¿Quién? Artigas. Pero sí, hay un libro que publiqué y que no ha tenido mucho recibo, por cierto, más bien ha habido una especie de opacidad sobre lo que es muy bueno, Traición a la Patria. Un libro interesante, digo, mucha cosa. Y ahí digo que Artigas muere argentino, además. Muere argentino, se lo reclama como argentino y está bien, muere argentino. Fue argentino más, como era San Martín, un argentino misionero, nació en Misiones, era misionero. Ahora, ¿en Uruguay usted es el único historiador que tiene como esta historia paralela o la oficial? Sí, vamos a entendernos. De los que publican, de los que tienen pantalla, sí, soy yo. Ahora, yo llego a mi casa, empiezan a llamarme por teléfono, profesor, lo escuché, lo comparto todo, pero... Ahora, ¿por qué hay una construcción de un relato que va por otro camino y que es el aceptado o que hay un, vamos a llamar, un establishment que lo acepta como la versión oficial? La verdad, casi. Bueno, porque esto no hay documentos, es mi interpretación, mi explicación. Los uruguayos darán otra, no sé. Los uruguayos tienen que hacerse cargo de la Convención Preliminar de Paz, que esa es la independencia. La del 28. La del 28, el 27 de agosto del 28. Esa es la independencia, lo dice. El emperador declara la provincia oriental, hoy llamada Cisplatina, lo cual es mentira, porque no se llamaba Cisplatina, ya se llamaba Oriental. La declara así independiente para que se constituya un Estado independiente dándose el gobierno que crea mejor a sus intereses. Así dice el artículo primero, que es el que da la línea. El resto de los artículos, los 20 y tantos artículos que continúan, están en la línea del artículo primero. En estos hechos sí coinciden todos los historiadores, ¿no? En que las cosas fueron así. El tema es cómo interpretar esos hechos, ¿no? No, coinciden en que por lo pronto le cambian el verbo. La Convención Preliminar de Paz declara a la provincia oriental independiente y le cambian el verbo y le ponen reconoce. La convención reconoce la independencia. Pero le cambian por un capricho, porque eso está escrito. Claro, pero lo invierten y como usted no va a ir, usted puede ser que vaya, pero la gente no va a ir a leer el texto, se da por sentado que sí que reconoce la convención. La convención no reconoce. ¿Y Artigas nada. En este papel, en toda esta historia, qué papel jugó? ¿Quién? Artigas. Y el papel del derrotado, ¿verdad? Derrotado en todas las líneas. Lo que lo derrota Artigas en definitiva es la Convención Preliminar de Paz. ¿Por qué usted piensa que Artigas fue un déspota? Pero eso es por razones técnicas, no por razones de apreciación o de juicio. Y yo lo explico porque ejerce el poder, y lo ejerce, sin tener un sistema jurídico al cual ajustarse, ni un sistema jurídico que violentar. Si lo violentara, sería una dictadura. Pero como no hay un sistema jurídico previo a él, independiente de él, sí, y superior a él, contra el cual él se levante y lo ignore, entonces ahí se da la figura del despotismo. Pero eso es porque él se abroga el poder o porque es como él dijo, emana de vosotros. No, cuando está diciendo eso está ejerciendo el poder despótico. Él decide por sí, ante sí, de quién emana su poder. Eso lo decide él, no hay ninguna norma. Yo sé de quién emana el poder de Tabaré Vázquez. Yo sé, la Constitución de la República, tú ten poder de Villaca, así que no te hagas el loco, mira que estás controlado por esto. Artigas no tenía controles. Cuando él declara que mi poder emana de vosotros, él está decidiendo eso. No hay ninguna norma, no es previsible que el poder de Artigas emane de ese Congreso, mientras que sí es previsible que el poder de Tabaré Vázquez emane de la Constitución. ¿Fue un héroe Artigas para usted? ¿Fue un héroe Artigas? Bueno, la palabra héroe, yo que sé, póngala. Pero hay que recordarlo en las figuras escolares como un héroe. Yo lo recordaría como un distorsionador, ¿no? ¿No? Pero en fin, Sí. O sea que Artigas era un distorsionador y hoy estaríamos de velorio. Sí, yo le quiero preguntar. Porque me queda una duda acá. ¿Cómo hizo para ejercer usted la carrera? Mire, claro, me imagino que en todas las instituciones arrancaba así la clase. Bueno, no, lo ejercí con mucho miedo. Y tiré para atrás y reculé. Mire, una noche yo era profesor de preparatorios. Y dije bla bla porque Artigas fue un dictador. Todavía no había elaborado porque no había leído antropología, todavía no viene al caso porque estaba antes de conocimientos que adquirió. Entonces dije Artigas fue un dictador porque ejerció el poder por sí. Y él era Consejo Nacional de Gobierno. Y él le dice a usted que leo la prensa del día siguiente que un consejero de gobierno, un señor, no me acuerdo el apellido, Blanco era,
cuando el acuerdo con el ministro de Instrucción Pública, que era Rulla, le dijo, me supe que un joven profesor, en aquella época me decían joven todavía, un joven profesor está tratando a Artigas de dictador, le pido ministro que averigüe. Yo leí, dije, yo soy yo, se me viene. Me hacen un sumario, yo tenía familia, 4 hijos, ya mi mujer. No, yo. Y ahí Artigas hacer. Y ahí metí violín en bolsa. Y en el Instituto de Profesores, con esa experiencia, no de historia nacional, de historia americana. Claro. Y entonces Catahualpa, se agarra Atahualpa, Y otra cosa. nadie está. Hasta que pudo escribir sus libros. Y no publiqué nada. Claro. No publiqué un libro sobre el reglamento provisorio, donde establezco que el reglamento provisorio es una medida política, que es cierto que los más infelices serán los más privilegiados, pero también es cierto que los hacendados darán papeletas a sus peones, y los que se encuentren sin este requisito ni otro ejercicio que pagar serán remitidos a este cuartel general para el servicio de las armas. Vázquez Franco, yo quiero preguntar porque mucha gente dice que Uruguay es un invento inglés por Lord Ponsonby, y usted, sin embargo, dice que somos un país resultado de una estafa y que el estafador, como dijo al principio, es Pedro I. ¿Por qué y no Lord Ponsonby? No lo excluyo, ni mucho menos. Es decir, que le doy una participación. Los ingleses se merecen las bofetadas, se las merecen, pero no son los únicos. Los brasileños sacaron muy buena ventaja. No podían aguantar la cisplatina, claro, no la podían aguantar. Era demasiado. Pero ya que no la aguanto, se la saco a la Argentina. Pero la tuvo Argentina. Ya, con lo cual Argentina perdió prestigio, perdió presencia. Y perdió una salida estratégica. Y estratégicamente pierde el Río de la Plata. Pierde el Río de la Plata y pierde la boca de entrada a la red fluvial más importante del sur sudamericano. Profesor, volviendo a Artigas, el EXO... Este es otro cuento chino inventado por Quiero llamar a Daisy Iglesias, por favor, porque yo quiero volver a la escuela ahora, por favor, necesito volver. Hay que comprar todos los libros escolares de nuevo, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué pasó con el EXO? Que es un cuento chino. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, el éxodo es una medida política muy torpe, propia de una sociedad que no tiene raíces, que no tiene arraigos, una sociedad que no tiene agricultura. No había trabajo acumulado, nada. Dejaban sus casas, dejaban sus ranchos de terrón, que es un rancho torral. Ese rancho lo hacían en cualquier lado, que no dejaban nada, no tenían nada, ¿qué iban a dejar? No tenían nada. Y así lo llevaron, y lo llevaron a donde lo llevaron, a Entre Ríos. Éxodo quiere decir irse, éxodo quiere decir irse. No se fueron de ningún lado. Yo ahora vengo de Entre Ríos. Dicho sea de paso, me echaron del hotel donde estaba. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque di una conferencia con este punto de vista. Cuando voy al hotel me dijo, váyase. Y no tuve que ir. Viva la libertad de expresión, ¿no? ¿Y eso que usted es argentino? Sí. Pero el dueño del hotel era uruguayo. Claro. Artiguista. No te puedo creer. Sí, ahora. ¿Cuánto hará? 8 días, 10 días. Sí. ¿Y qué le dijo cuando le echó? Y me fui. Si me echo, me voy. Pero que le echó por la conferencia. ¿Por la conferencia? ¿Usted se va? Una conferencia en la biblioteca de la ciudad de Colón, que es la que está frente a Paysandú. Y una conferencia, un auditorio de 90, 100 personas. Y dijo más o menos esto. U otras cosas por el estilo, para ahí más o menos. Y tácate, cuando voy al hotel a quedarme a dormir. No, mire, el dueño dice que tiene que retirarse del hotel. Y bueno, agarré mis cacharpas y me fui para otro hotel. Es una denuncia importante. Increíble. Un compañero que se había hospedado junto conmigo y patrocinaba mi presencia, se calentó, se puso furioso. No, doctor, no sé. El dueño era uruguayo, eso es interesante también. Ahora, profesor, 190, casi 200 años después, ¿no hemos construido una identidad nacional y por eso pasa eso? No, eso es un cuento chino también. No. Fíjese usted, el Papa... Un cuento oriental. Este Papa no, pero uno anterior a hace muy poco, reivindicó a Galileo. Benedicto XVI. ¿Cuál? Benedicto XVI reivindicó a Galileo. ¿Cuánto hará? 10 años, 8 años. El rey de España, pero el caudicó... Juan Carlos. El padre. Juan Carlos. Derogó el decreto de los Reyes Católicos de 1492, por la cual se expulsa a los judíos de España. Es una revisión histórica. Es una revisión histórica. Usted está defendiendo el revisionismo histórico en este caso. Totalmente. Y el rey derogó el decreto que tenía 400 años. Usted dice que en unos años
todo el mundo va a decir que usted tenía razón y los libros van a cambiar. Yo pienso que sí. Eso me lo dijo un editor. Dentro de 100 años alguien va a decir de usted lo mismo que usted está diciendo de Berra, a cual yo reivindiqué. Voy a tener que esperar 100 años para que me reivindique. Yo no lo voy a ver, también que soy longevo. Eso incluye igual hay una cosa que está perfecto. ¿Cuántos años tiene? 91, estoy bien. Es increíble. ¿En serio? Es increíble, es envidiable. ¿Cómo van a echar de un hotel a un señor de 91 años? Pero por favor, por ahora es diferente. A mí no me funciona la cabeza ahora. Así es increíble. Increíble lo que lee, lo que investiga. Profesor, pero dentro de 100 años, ¿le van a dar la razón y además vamos a ser argentinos? Eso no sé. No, eso somos. Pero si me dan la razón, no sé, muy difícil. Porque yo hasta donde puedo me pongo en la cabeza de los uruguayos, hasta donde me dé la cabeza a mí. Y ¿Por qué hinchan el Mundial? ¿Eh? ¿Por qué hinchan el Mundial? ¿Qué tenemos que hinchar por Argentina? Porque Tenemos más mundiales de lo que pensamos, entonces, si juntamos todo. Seguro, claro. Pero si Uruguay y Argentina. Bien habidos, y no todos mal habidos, como el del 78 que lo ganamos mal trampeado. Y cuando escucha que dicen soy celeste, que ni siquiera tiene que ver con la bandera, soy celeste, grita la gente. ¿Usted qué piensa? ¿Qué hacemos con la camiseta celeste? Cuando la gente grita soy celeste, como una cuestión de identidad. La camiseta de la provincia, se juega con Argentina, con Uruguay, hincho por ¿Y usted? Uruguay. Por Uruguay. Claro, es mi como provincia. juega Tucumán contra Buenos Aires. Claro, un Tucumán hinchar por Tucumán. Tucumán contra todos. Hay unos líos en Tucumán de la masita. O sea que tenemos un presidente de nuestra provincia, pero la presidenta es Cristina. Yo no me animaría a decirlo tanto, es un poco, no porque no sea feminista, pero no me animaría a decirlo tanto. Pero si usted mira, sí, un poco sí, estamos dependiendo de medidas administrativas que se toman en la Casa Rosada. Tenemos que saber si administrativamente están dispuestos a canalizar el canal Mitre o no. Tenemos que saber cómo va a estar el turismo con nosotros, porque depende de las medidas que tome. Perón un día encaja el pasaporte para venir al Uruguay, sácate, no fundió el turismo. Una medida administrativa tomada por el director de rentas de la Argentina. Sí, estamos totalmente. Somos la provincia vergonzante, digamos así. ¿No? Y con esa frase en este mismo no momento estamos dependiendo de lo que pase en Brasil y Argentina, que nos tienen prensados, aquí no sabemos qué hacer. Lea los Astori, escuche los Astori, saber que está ahí apretado contra las cuerdas, ¿no? Porque Brasil y Argentina, pues 3 millones de personas. Pero Brasil y Argentina de mala calidad, además. ¿Por qué de mala calidad? Están peor que nosotros, Brasil y Argentina. Pero me está diciendo en la cara, además, porque horrible. somos muy viejos. Tenemos un promedio de edad altísimo. Pero mire cómo están los 91 usted. Mire cómo están Pero los 91. a todos nos encantaría llegar a los 91, así te digo. Si los 3 millones de la provincia estamos así, estamos muy bien. Contrate la empresa y vengo. Porque esta audición es gratis. Ustedes no me pagan nada. Pero no lo echamos. Yo tampoco. Pero no lo echamos. Usted dice su verdad y no lo echamos. La verdad es que yo tampoco pago nada. Y me valgo de esto y bla, 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 bla. Y después no pago nada. Cuando el minuto de televisión cuesta carísimo. ¿Y el libro cómo se llama, profesor? Se llama Traición a la Patria. ¿Editorial? La editorial me editó el mismo que me editó La Historia Prohibida, el libro importante. La Historia Prohibida realmente está prohibido. Ese libro está prohibido. ¿Acá en Uruguay está prohibido? Sí, está prohibido, por decisión del ministro de Fomento de la época de Carlos de Castro del 17 de septiembre de 1892. Ajá. Está prohibido, no se ha levantado la prohibición. Tranquilamente. El libro se llama Bosquejo Histórico. Excelente obra. Es un reclamo porque digo, la excelente obra de Berra, Francisco Berra. Se consigue agotado en las librerías de viejos, se encuentra. Está agotado y no lo trabaja nadie. Es un libro que hace pensar. Por eso está prohibido. Claro. Porque el asunto es no hacer pensar. Nos quedamos pensando. No, somos de mala calidad. Si yo dejo nos quedamos pensando. Gente ha hecho una cosa importante. No importa que al final me digan usted tenía razón, usted no tiene razón, pero no tengo razón y dígamelo por qué. Si usted pensó, ¿por qué fenómeno? Es mi trabajo. Usted piensa. Acá no dejan pensar. Tenemos una enseñanza de soluciones, no una enseñanza de problemas. Tenemos una enseñanza de respuestas, no una enseñanza de preguntas. Planteamos la cosa para eso. Para que siga todo nubilado, somos fenómenos. Uruguay que no es viejo y peludo. No hay espíritu crítico. Exactamente, anular el espíritu crítico. Esa es la cosa. Muy bien. El cuestionamiento, no cuestionamos. Porque no preparamos para cuestionar, preparamos al contrario para asumir. Esa es la cosa. Y entonces una enseñanza chata.
La educación. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Yo estoy educando en el ómnibus. Le pregunta al chofer del ómnibus, ¿va a Ciudad Vieja? El imbécil me dice, de acá no veo. Eso es educación. Mala educación, pero educación. Cuando lees un imbécil también es educación. Eso es educación. Lo demás que se informa es cómo se informa. Cómo se informa a la gente, a las personas. Con 30 tipos mirando para acá y un tipo mirando para allá. El que mira para allá les está diciendo cosas que tratando de que los 20, 30, 40 maleducados que hay ahí las asuman y las entiendan. Pero eso no es educación, eso es información. Ahora, cuando el profesor llega tomando mate, como ha sucedido a la clase, ahí está educando. Y está educando mal, no porque tome mate, yo tomo mate, pero tomo mate en los lugares que corresponden, no en el pupitre. Bueno, ahí ya entramos a entonces, educar en valores. ¿Cuáles son los valores? Entonces, la democracia, sí, la democracia. El tipo que me echó del hotel. Está educando en valores. De intransigencia, de torpeza, de mediocridad, lo que está educando. Profesor, bueno, esto da para otra charla, lo invitamos otro día. Muchas gracias por acompañarnos. Me llaman y yo vengo. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Y en un día histórico para el Uruguay como el de hoy queremos hablar de historia y de mentiras con nuestro invitado que lo presentamos a continuación. Las maestras que nos educaron siempre estarán en nuestra memoria, porque son unas verdaderas mentirosas. Para saber algo de las mentiras que nos dijeron sobre el desembarco de los 33 orientales, recibimos al historiador favorito del reporte descomunal. Aplauso bien grande para Guillermo Vázquez Franco. Guillermo, un placer tenerlo en este año 2010 con nosotros. Muchas gracias. Ayer tuvimos un feriado, nosotros por lo menos, alguna gente sí. 19 de abril, 1825, desembarco de los 33 orientales. Salvo la palabra desembarco, todas las otras son mentiras. No, o vinieron nadando, ni siquiera. No, el desembarco es cierto también. Todo es verdad. ¿Pero fueron 33? No. ¿Y orientales? No, tampoco. Por eso digo, solo la palabra verdadera solamente desembarco. El desembarco. En 2 chalupas, ahí está, exactamente. Y no eran 33. No eran 33. Tampoco se sabe cuántos eran. Se sabe que alrededor de 40, 41. Porque como al principio no le daban mucha importancia al asunto, La Valleja no hizo una lista puntual de lo que subía a las chalupas esas. Y como tampoco había equipaje para reclamar. Claro, ¿qué iban a decir? No traían nada. Iban a reclamar si no traían nada. Entonces no hubo nada, no eran 33, no eran todos orientales tampoco, había mucha mezcolanza. ¿Que había argentinos? No, argentinos eran todos. Argentinos eran todos. Ahora, eran de distintas provincias, la mayoría eran de la provincia oriental, pero hubo de la provincia de Córdoba, hubo un paraguayo, no me acuerdo cuál era, hubo de la provincia de Buenos Aires, hubo algún entrerriano, un santafesino, en fin, en la propia isla del Brazo Largo, donde van a tomar las chalupas, levantaron ahí a 3 o 4 isleños, ¿querés venir? Bueno, venimos también. Y marcharon los isleños para la expedición, sin saber muy bien a dónde iban, un poco a la garufa, y no sabían, estaban muy contentos. Es decir, aquellos no tenían mucho rigor, digamos, no fue una cosa muy rigurosa, pero marcharon para adelante. Fue un grupo relativamente heterogéneo, el mayor de ellos era Tiburcio Sanabria, Gregorio Sanabria, que tenía 48 años. El menor era un chiquilín, que era Juan Rosas, que tenía 15 años, era un chiquilín. 15 años. 15 años. Así que eso de Estados Unidos que manda adolescentes a la guerra, no, ya venían acá también. Aquí esto es más guerra, más o menos, no era muy guerra, pero a esto vino el chiquilín de Catalina. La Valleja tenía 41 años. Que en esa época era un hombre maduro. Es bastante maduro. Era un hombre maduro. Ahora, ¿no? Era un hombre maduro. Oribe tenía 33, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, Tiburcio Gómez, fue un longevo bárbaro, murió de 102 años. Era bonaerense, era el partido de San Fernando.
102 años tenía. Guillermo, hubo un mozambiqueño, un negro mozambiqueño, traído directamente de Mozambique, se sumó a la... Que era el único que remaba. Era el único que remaba. Sería, los otros iban así pensando, bueno, cuando lleguemos... Despertame cuando llegue. Guillermo, una pregunta que uno se hace, ¿no? 33, ¿de dónde sale el número entonces de los 33? Bueno, se dice que es una influencia masónica. No, es que sin duda es influencia masónica, así sin duda, sí. Lo que hay, me vino una pregunta, lo consulté ayer por teléfono al historiador que ha investigado, que esté vivo, que ha investigado más este tema, que es el académico Barrios Pintos. A ver si tenía idea de cuándo asumen la denominación de 33 orientales. Esa es la pregunta. No me supo decir tampoco porque no lo sabía. Ellos no se autodenominaron. No, ellos seguramente nunca supieron que eran los 33 orientales. O sea, a ver si me acompaña otra curiosidad le voy a decir, le voy a decir otra curiosidad. A ver si me acompaña este razonamiento. Le voy a decir dos curiosidades. Tres me va a decir, pero te voy a hacer esta pregunta concreta. Ellos no se denominaron los 33 orientales. Usted dice que fue algo después, una creación después, como la mayoría de los mitos de la historia. Ahí va. Entonces, el número 33 responde a que ellos, los 33 orientales, eran masones. No. Los historiadores eran masones. Los historiadores eran masones, los historiadores que eran masones, no todos eran masones. Claro, pero ya como la historia está algún escrita por masón le enchufó el nombre, algún masón le enchufó el nombre a esta gente, algún masón. Pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, Éxodo del pueblo oriental, eso se sabe exactamente quién se lo puso y cuándo. ¿Qué fue? Que fue Frejeiro, Clemente Frejeiro, que se lo puso en el año 1882, cuando publica un libro que se llama justamente Artigas, el Éxodo del pueblo oriental. Y cuando los muchachos de la época vieron lo de se agarraron del Éxodo con las dos manos y quedó lo de Éxodo. En Éxodo se sabe quién le puso el nombre y cuándo, pero quién le puso el nombre de 33 orientales y cuándo tampoco, no se sabe. Bien, entonces no podríamos decir que fue una cruzada masónica, digamos. Lo de la masonería vino después. Le voy a dar otra pista. En la inauguración del Monumento a la Independencia o a la amputación, no le llaman independencia, solo le llaman amputación de la provincia oriental, en el año 1879, Zorrilla San Martín se larga su famosa leyenda patria. Y en el curso de la leyenda patria invoca esos 33 nombres que mi mente añora. 33 nombres que todavía no le llama 33 orientales, pero sí ya le llama 33. De manera que podemos pensar que hacia el año 79 se estaba como leudando, estaba creciendo el nombre de 33 orientales. Todavía Zorrilla no llega a llamarle orientales, pero sí le llama 33. El adjetivo oriental está por ahí, al poco tiempo debió haber caído. No sé cuándo cayó. Y de ahí en más siguen los 33 orientales hasta el Zodíaco. Y le voy a preguntar alguna cosa emblemática de ese desembarco, lo que nos enseñaba la maestra de la escuela fue su bandera, libertad o muerte. ¿Existió tal bandera? Tanto existió que la robaron. Bien, pero mi pregunta es, ¿la bandera de los 33 orientales estaba surcida en Argentina? En Buenos Aires. En Buenos Aires. No es lo mismo. O sea que una bandera más en Argentina, tan oriental y... Pero es que la Argentina era todo. ¿Por qué piensa que no era Argentina? Eran 33, eran 40 y pico de argentinos, entre los cuales había mayoría de orientales, algunos cordobeses, un entrerriano, un negro, un bonaerense, 3 esclavos, 4 delincuentes requeridos por la justicia portuguesa por homicidio, Manuel Freire, Velázquez, Rojas, y el otro no me acuerdo cuál era, requeridos por la justicia, eran delincuentes. Así que esas 40 personas eran 40 argentinos, eso tienen de común, el común denominador, son todos argentinos. Bien. Y vienen a liberar una parte del territorio argentino que estaba ocupada por Brasil. Bien mirada, fue una empresa descabellada, empezar que 40 desarrapados que desembocan ahí que no tenían ni caballo, porque el que tenía que traer los caballos no los trajo. Hubo que salirse a buscar, no sé, aquellos gauchos caminando buscando los caballos, no sé lo que sería. Pero en fin, hubo que ir a buscar los caballos. Era que una empresa alocada. Y a eso voy, 40 personas que vienen en 2 barcazas. En 2 chalupas. Se le llama la Cruzada Libertadora. ¿No es un poco exagerar la magnitud lo del que hecho? pasa que no habla de los provincianos que somos, vienen 40 tipos, ya son la Cruzada Libertadora. Pero todo es por los resultados, porque las cosas son los resultados. ¿Verdad? Sí, cuando Fidel Castro invade con el Granma Cuba
y lo liquidan, este disparata, te loco bravo, viene acá y lo liquidaron. Pero no, como le salió bien el tiro, pasó a ser un héroe. Y acá pasó lo mismo. Entran, como le salió bien el tiro, pasaron a ser héroes. Si no, pasaron a los locos bravos que estaban acá y los echaron. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Bueno, les pasó algunas cosas. Primero, la provincia estaba muy mal controlada por Brasil, por la fuerza militar. Algo que no ha cambiado en todo está bien controlada por Brasil. Acá no se nos podemos hacer mucho los locos, porque los brasileños apretan el torniquete. No, ahora está bien controlada. De aquella no. Lecor cayó en un exceso de confianza, seguramente. Liberó a las milicias, le pareció que estaba la provincia tranquilizada y estaba equivocado. Lo que pasa es que el que estaba tranquilo era Rivera. Cuando Rivera se le dio vuelta, como Rivera. Pero usted no va a decir que Rivera es una persona que se da vuelta muy seguido. Rivera era un trompo. No sabía dónde iba a caer, en qué Troya iba a caer Rivera. Una pregunta que le quiero hacer. Se dice, o leí por ahí, que la cruzada de estos 40 y algo de argentinos estaba financiada por empresarios argentinos ganaderos y masones, que tenían saladeros. Y masones. Y masones. Por lo menos en la nómina de contribuyentes, la tercera parte aproximadamente son masones. Y contribuyen con buena plata, ¿eh? Bien, no pero de que los ganaderos influyen en la política, se fue de tiempos inmemoriales. Ahora la política cambiaria la deciden ellos, y el dólar baja, si sube. Y de aquel entonces los ganaderos andaban diciendo, vayan allá, usted loquito a... Sí. Tenía mucha fuerza, sí. Tenía mucha plata. Bien. Le voy a hacer la última pregunta. Pasó volando el tiempo. Guillermo Vázquez Franco, ¿cuál de estos titulares que le voy a decir le gustaría encontrarse en el diario de mañana? Acá esta historia que tenemos nosotros está tan chiquita que cualquier cosa entra. Pero es linda porque es nuestra, Guillermo. Escúcheme, mañana vamos al kiosco. ¿Cuál de estos 3 titulares le parece más factible de que aparezca? El primero dice, Uruguay se anexa a Argentina y pasamos a tener el doble de feriados. El segundo dice, Uruguay se anexa a Argentina y los uruguayos vamos a todos los mundiales. Y la tercera dice, Uruguay se anexa a Argentina y todo el sistema político pasa a ser peronista. A la verdad. Y me quedo con el segundo. Con el segundo, vamos a todos los mundiales. Seguro. Bueno, acaba de salir la reedición de la historia y sus mitos, una reedición ampliada, corregida, donde usted sigue manteniendo, hablando de algunos mitos de la historia, en especial de José Gervasio Artigas, ¿no? Bueno, sí, en especial no sé por qué, pero sí, también de José Gervasio Artigas, ¿no? ¿No le da miedo en este país tan artiguista sacar un libro como este? No me da miedo, no. Utilice la frase de Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Ahí quiere usted, la verdad no ofendo ni temo. No me da miedo, no. Es lo que pienso y lo expreso. No tiene problema, no. Bien, el libro realmente es muy interesante para cualquier persona que le interesa saber algo del Artigas histórico y no tanto del Artigas legendario o patriótico. Hay una maravilla que lo comentábamos antes, que yo encontré en este libro, que es cuestionar la frase artiguista tan usada por todos los políticos, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Y usted hizo acá para mí una genialidad, que es preguntar el significado de vuestra. ¿A quién le dijo Artigas esa frase que hoy todos los políticos usan como sinónimo de pueblo? No, sí, lo sé, si lo seguía leyendo, y la frase dice, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Y yo me pregunté, ¿qué son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Y la respuesta me la da estos cuadros, por ejemplo el de Diógenes Ecket, que no es el único, Artigas en el Congreso de Abril. Si usted lo analiza el cuadro, que es muy verosímil, usted va a ver allí todo gente de polaina, gente de frac, gente de galera. No va a encontrar gente de poncho, no va a encontrar espuelas nazarenas ni botas de potro. Entonces allí tiene usted el núcleo, cuál es el vosotros que le da autoridad a Artigas. Pero hay algo más que sigue en el análisis que yo hago, que el problema es el problema del poder, que es lo que está en juego en definitiva, el problema del poder. ¿Dónde tiene su origen? Bueno, Artigas dice vosotros, y ya está seleccionado que es un grupo de la élite económica y de la élite, vamos a llamarle, cultural. Pero no es solo cuál es el origen del poder. Hoy en día y siempre uno de los problemas del poder es quién controla el poder. No solamente de dónde viene,
sino quién lo controla. ¿Quién controlaba esa autoridad? ¿Quién controla la autoridad? ¿Ante quién hay que rendirle cuentas? Y ese problema no está resuelto en el Congreso de Abril, ni está resuelto por los historiógrafos, ni por la historiografía, ni por el derecho constitucional que se dedica a rastrear los orígenes del derecho nacional. No se sabe, pero lo bueno del caso es que no tiene ante quién rendir cuentas, claro, porque es el caudillo. Porque usted lo que dice es que Artigas se manejaba de una forma muy caudillesca, que era la forma en la que se manejaban la mayoría de los líderes revolucionarios de aquella época. Exactamente. Una cosa para aclarar la imagen, es como que Artigas le hubiera dicho: mi autoridad emana de vosotros en la Asociación Rural del Uruguay, a todos los hacendados, mi autoridad emana de vosotros, pero no lo dijo en el PIT-CNT. Claro, no, pudo haber sido también en la Cámara de Comercio. Bien, pero era un vosotros de la Cámara de Industria. Claro, ahí está el núcleo del poder. ¿Se da cuenta? Ese núcleo del poder que se le va a dar vuelta 9 meses después en Capilla Maciel, porque ni siquiera en ese grupo pudo confiar. En Capilla Maciel se le va a dar vuelta. Es algo interesantísimo. A raíz de esta frase, que fue en el Congreso de Tres Cruces, sí, en el Congreso de Capilla Maciel, esos mismos vosotros fueron desautorizados por el propio Artigas. No, esos vosotros desautorizaron a Artigas. Pero Artigas no concurrió. Claro, no concurrió, de ahí que lo desautoriza. Y de ahí que se produce una división que no se va a soldar ya más. Ya se quiebra, digamos así, la unidad revolucionaria. Es muy presuntuoso hablar de unidad revolucionaria, pero digámoslo de esa manera, ya se quiebra. Artigas pierde el apoyo de esa clase social que lo está sosteniendo en abril del año 13. Ahí se produce el quiebre del poder de Artigas. Dicen el apogeo de Artigas en el año 15. No hay tal cosa. Artigas en el año 15 no está en su apogeo. Porque ya los grupos de poder le retiraron su apoyo. Le retiraron su apoyo, exactamente. Otro de los mitos que... Claro, los populistas van a decir: tienen el apoyo del pueblo. Estas son palabras. Bien, acá hay una cosa interesante, ¿no? Hay dos cosas, también dos mitos que descubre este libro, que sirve como para que uno pueda por lo menos replantearse lo que le enseñaron hasta ahora, ¿no? Sí. Usted habla de todas las revoluciones que hubo en Latinoamérica y que uno tiende a pensar que son gestas heroicas, pero en realidad queda, de la forma en que usted lo dice, bastante en evidencia que eso se produjo porque cayó la corona en España, conquistada por Napoleón. Claro. Entonces todo eso que nosotros pensamos que es un heroísmo, en realidad fue un debilitamiento de la metrópoli. De la metrópoli, que fue incapaz de conservar las colonias en su órbita. A la inversa de lo que pasa con la colonia portuguesa y las colonias inglesas, que sí tienen una evolución tal que maduran como para desprenderse naturalmente del tronco de origen, las colonias españolas les pasa lo inverso. Es el tronco de origen el que pierde poder de contención, y las colonias se desprenden solas. No es que se emancipa, son como frutos que caen del árbol. El árbol no los puede aguantar. Entonces, si en vez de Artigas el padre de la patria, deberíamos decir Napoleón el padre de la patria. Bueno, eso no me lo planteé nunca. No, eso no me lo planteé nunca. No me parece, habría que analizarlo mejor, usted lo dice recién ahora, habría que pensarlo. Pero no me parece que se pueda inferir una cosa de la otra, ¿verdad? Y además Napoleón ni se enteró de las cosas, o se habrá enterado, vaya usted a saber. Inferir que Napoleón fuese el padre de la patria, no. Ahora, ¿qué es el culpable de muchas cosas? Sí. Entre otras de estas revueltas, de estos golpes de Estado. ¿Qué es lo que hubo acá? Golpes de Estado, eso es lo que hubo. Golpes de caudillos, ni siquiera. Bueno, según como lo mire, porque el 25 de mayo es un golpe de la oligarquía, o voy a decir una palabra nueva para la audiencia, o de la caquistocracia. Caquistocracia, no diga mala palabra, ese es un canal público. ¿Qué es la caquistocracia? La caquistocracia, 2 veces con K. La caquistocracia es aristocracia, es el gobierno de los mejores. Aristoi, lo mejor, y kratos, gobierno. Caquistocracia es lo inverso, lo contrario, el gobierno de los peores. Caquistois, peores o malos, y catos, gobierno. Caquistocracia es el gobierno de los peores. La caquistocracia se entroniza, asciende en el Río de la Plata con el golpe de mayo, porque no hay nada más inepto que lo que fue la Junta del 25 de mayo y lo que le sucedió casi hasta nuestros días, o sin casi. Eso tiene algo que ver con otro mito que uno se regocija en poder pensarlo desde otro punto de vista, ¿no? Que es la poca cantidad de personas que había en este territorio en aquel momento.
Usted habla de, en la época artiguista, 1813, 1815, entre 40 o 70.000 personas. Fíjese qué variante, además. La ignorancia de no saber dónde se está. Variar entre 40 y 70 es tener una oscilación de un 80%. Y usted lo que demuestra es que con esa poca gente era imposible llevar a cabo un gobierno, fuera el de Artigas o fuera incluso de los propios conquistadores. No había abogados, ni gente que impartiera leyes, ni policías, ni educadores. Era irreal pensar en una independencia en esa circunstancia, y por eso usted dice que la caquistocracia, los meros, es que no había gente preparada. Nada, absolutamente, ni entrenada, ni con gimnasia de gobierno, porque el régimen, yo lo digo ahí me parece, de las tres potencias colonizadoras, vamos a desestimar a Francia y Holanda, que están ahí payaseando un poco, las tres potencias colonizadoras, Portugal, Inglaterra y España, la que hizo peor su trabajo fue España, que dejó colonias absolutamente castradas. Por eso que el chiste de gallego se hace tanto acá, porque no es por eso, no es por eso. Tuvieron todo el oro pero no es por eso. Pero dejó colonias totalmente castradas, que es lo que están ahora. Fíjese las payasadas que está haciendo ¿cómo se llama? Chávez en Venezuela, desenterrando a Bolívar. ¿Pero a quién se le ocurre hacer esos disparates? Solamente, y ese tipo tiene apoyo. Ni a Tabaré Vázquez se le hubiera ocurrido llegar a tanto. No. Ay, ni a Tabaré cuando quiso cambiar a la urna de lugar. Dígame usted un poco, qué cosa. Estar manoseando una urna de acá para allá, que no debió haber salido nunca de Asunción, que es donde debió haber estado siempre. Que ese fue el lugar que le eligió eligió ese lugar para estar enterrado y ahí debió quedar, ¿verdad? Lo traen para Montevideo, consta que no digo repatriar, lo traen para Montevideo y aquí vapulearon esa urna no sé cuántas veces. Yo la vi movilizarse en 1950. Sola no. No, movilizaron, claro. Le voy a hacer una última pregunta porque pasó volando. Al pie del obelisco donde están todos los unitarios. Eso es lo bueno del caso. Sí, no. Son todos unitarios los que están en el obelisco, porque ahí pusieron Artigas. Él habla mucho en el libro de eso, de incluso a Artigas ni siquiera le gustaba venir a Montevideo, para empezar. Otro mito que usted habla es que el Artigas que nosotros conocemos en realidad es una formación para crear una identidad nuestra. Y usted dice que el que debió cargar con eso debió haber sido La Valleja. La Valleja. Pero que no pudo ser porque su muerte fue indigna. ¿Cómo muere? No, indigna no, creo que no digo indigna. No dice indigna. No, y La Valleja muere como cualquier empleado público. Se ha dicho así, cualquier funcionario público muere firmando un trámite en el fuerte. Y eso es lo que le imposibilita ser el héroe unificador que con su cruzada permitió todo esto. Si el tipo muere en Ituzaingó, que es lo que digo ahí, el tipo muere en Ituzaingó como murió Bransen, que era un lasquenete que nadie sabe quién era. Se gana una calle acá, una calle en Buenos Aires, todo el mundo habla de Bransen porque murió heroicamente, porque una barbaridad de aldear, dejémoslo de lado. Bueno, si el que muere heroicamente es La Valleja, como Bransen, La Valleja es el héroe. Morir oportunamente es fundamental. Gardel muere oportunamente. Le voy a hacer la última pregunta. Yo les recomiendo que ustedes... más linda que la de Gardel. Claro. Muere en el espacio. Canta cada día mejor porque ya no está, pero muere en el espacio. Muere quemado, muere purificado por el fuego, ¿se da cuenta? Es una muerte espléndida. Y ahí está pedestalizado, está en los pedestales. Bien, la última pregunta. El otro día fue aniversario de la Jura de la Constitución, algo que usted me consta que le alegra mucho esa primera Constitución. ¿Cuál de estos artículos le parece se debería haber incluido en esa primera Constitución? Claro. El primero es el artículo 161 y dice: queda expresamente prohibido poner cuadros de Artigas en todas las escuelas como si fuera Jesucristo. El segundo artículo del 162 dice: se declara el 18 de julio como día en que Uruguay terminó de cavarse la fosa. Y el tercero dice, en el artículo 163, todos los textos liceales deberán aclarar que el mito del ex oriental es tan cierto como la historia de Caperucita Roja. Entre los tres, ¿cuáles leo? Yo que sé. La verdad no sé. Y el último. Señoras y señores, se llama La historia y sus mitos, está en todas las librerías. Lo recomiendo como una lectura que cambia la forma en que uno ve la historia. No tienen por qué suscribir a todo lo que dice Guillermo, pero es una visión enriquecedora comparada con lo que nos han enseñado. Yo aspiro a que discutan lo que digo, no que lo compartan, que lo discutan. Bien. Porque lo discutan me alcanza. Mire cómo se recibe a
tan distinguido historiador e investigador. ¡Feliz Día de la Patria, profesor! Yo que usted empezaba írritos, nulos, disueltos. Y fue Día de la Patria, ya lo creo que sí. Claro, porque algo pasó el 25 de agosto de 1825. Claro. ¿Pero qué fue lo que pasó? Nos reunificamos. La reunificación. Nos reunificamos. Yo lo que voy a hacer no está recomendado en televisión, que es leer. Ajá. Pero no tengo más remedio porque es un poco extenso, son como 12 líneas. No la recuerdo de memoria. Fíjense lo que se festeja hoy. Dígalo, a ver. La honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente inviste para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas, a las que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por lo tanto, se sanciona y decreta esta ley fundamental. Queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos manifestada por testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración. Sala de sesiones en Florida, que es donde están ahora, el 25 de agosto de 1825. Ahí dejamos de ser provincia oriental. No, ahí nos integramos, a la Argentina, que es de donde habíamos sido segregados por la invasión portuguesa del año 17. Bien, y eso es lo que se debería celebrar en todo caso hoy. Pero ¿no es el puntapié inicial de una declaratoria de independencia? Mire, la declaratoria de independencia se la leo, ¿quiere? Está en portugués. Yo se la voy a leer traducida. Ah, mira. ¡Qué suerte! Se la leo por acá. Esta es la declaratoria de independencia. Su Majestad, el Emperador del Brasil, declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, lo que era la antigua, separada del territorio del imperio, para que se pueda constituir en Estado libre e independiente de toda y cualquier nación, bajo la forma de gobierno que juzgare pertinente a sus intereses y recursos. Ahí, claro. ¿Y esto cuándo fue? Eso fue el 27 de agosto de 1828. ¿28? 28. O sea que hasta ahí no nos habían declarado por fuera de... No, exactamente. ¿Y entonces por qué elegimos esta fecha? No sé, porque lo que nos dan, lo que les dan a ustedes, me dieron a mí también. Sí. Y durante un tiempo impartí yo también, después me desperté. No me desperté mucho. Lo que han hecho después, no sé, eso era masijo, crear el 25 de agosto, pero es la última fecha que debieron crear. Hubieran agarrado el grito de Asensio, yo qué sé, que hubiera, el día que, qué sé yo, cuando le ganamos a los argentinos 3-12, 4-12 en Montreal. Entonces, pero esto nunca, esto es la fecha al revés. Yo festejo hoy la reunificación de mi país, que está quebrado porque lo quebró el emperador del Brasil, se lo terminó de leer. No sé, yo qué sé, la historia se inventó tardíamente. Fíjense ustedes que el himno, que le llamamos himno uruguayo, no cita nunca a los uruguayos. Cita solo a los orientales. A los orientales, exactamente. Los que se juegan la ropa son los orientales, no los uruguayos. Y no cita nunca a Artigas. ¿Por qué? Porque son dos inventos tardíos. Bueno, eso es algo que yo, después de todos los años de estudio, jamás pude unir. Digamos, salí de la secundaria, por decirlo de alguna manera, y no lograba unir a Artigas con la declaratoria de la independencia con los 33 orientales. No había forma de que cerraran en el cuento que me dieron. Yo no es que no cierra. ¿Y por qué será eso y no lo hemos podido corregir, profesor? Porque el establishment que adoptó, que asumió al Uruguay, independiente, lo asumió, ahora lo protege, lo defiende, lo justifica. ¿Y cuándo fue eso? ¿Quiénes fueron? Mire, no hay un día clavado. Yo, por razones técnicas, opto por el año 1880 como un año de anclaje, no porque haya sido el año 80 justamente. En 1879, por ejemplo, Zorrilla San Martín recita su Leyenda Patria un año antes. Pero en fin, es más complicado 880 el número redondo.
Por ahí empieza la cosa. En esa década sale una obra de Bausá, que es uno de los embusteros, sale otra de Maeso, sale otra de Frejeiro, después vienen otras más, que se van sucediendo. Se amontonan todas. Tenemos a la República. Convergen todas hacia eso. Hacia crear la República Oriental del Uruguay, vieja y peluda, que no nosotros primero, y nos llevamos por delante al emperador del Brasil, que nos vamos a llevar por delante el emperador. Pero en fin, así fueron las cosas. Y yendo justamente a la leyenda patria y no, por supuesto, poniendo en tela de juicio el valor artístico que puede tener desde el punto de vista literario poético, lo que tiene como contenido histórico. Sí, claro, eso eso, lo que tiene contenido histórico, es como, digamos, es el lubricante que deja. Y usted se queda encantado con eso, es precioso. Sí. O sea, como primero un albor, historia está muy bien armada. Muy bien armado, ¿verdad? Es primero un albor, luego una llama, luego una cosa que ilumina la luz en las colinas, luego aviva y se eleva y se dilata. Y es la patria. Encantado de la vida. Pero es tu canto chino. Este discurso suyo le ha traído que muchos historiadores a todos lo hayan rotulado a usted como traidor de estas ideas. Como historiador maldito. Ahí está. Sí, puede ser. Sí, claro. Que no. Traigan uno que discuta conmigo. Y que me diga que esto que le leí al emperador de Brasil no es un texto auténtico. Claro, está copiado. No. Pero esto está en la corte, esto está en Itamaraty, este texto está en Itamaraty, que conte esto que les leí, que el emperador declara a la vez, esto está vigente. Cuidado. Esto es la Convención Preliminar de Paz. Esto es la convención que está vigente, Nosotros estamos regulados por la Convención Preliminar de Paz. Cuando hacemos trámites en la aduana para salir, es porque la Convención nos creó el Estado independiente. Si no, para entrar a Entre Ríos no tendríamos por qué presentar ningún documento. Es decir, que nos regimos por esa Convención para muchas cosas, pero este párrafo no lo tenemos muy claro. Y los otros tampoco. Usted no sabe que saca un trámite para pasar a Entre Ríos porque la Convención está detrás de usted. Usted no te hace el trámite y chao. Claro, es algo cotidiano. Ahora, tiene suerte de vivir en esta época, porque en el caso, por ejemplo, de Francisco Berra fue... ese lo prohibieron. Estamos hablando de un historiador que tenía también su punto de vista y que fue por 1882. 82 lo prohíben. No, la prohibición viene de antes, viene del año 76. ¿Y qué decía Berra para que fuera prohibido? Hacía el juicio correcto, ubicaba a Artigas donde debe estar. Artigas es un caudillo provincial que condujo mal a la provincia porque no tenía condiciones de tipo de Estado para hacer una gestión política, la condujo mal, eso lo establece Berra, deja a la provincia absolutamente desabastecida porque no sabía administrarla, y es un hombre que en la lucha por el poder lo hace de una manera tan incorrecta que deja a la provincia devastada, invadida por los extranjeros. Eso es lo que dice Berra. Que el balance de Artigas es absolutamente negativo. Un discurso de eso en este contexto es tremendo. Claro, y lo ponen en la Plaza Independencia, en el último lugar que tendrían que ponerlo, ahí los pozonos irrespetuosos. ¿Por qué dice que es el último lugar, Porque profesor? Es el tipo que negó la independencia de la provincia, la negó hasta morirse, se murió sin haberla reconocido. ¿Nunca nadie lo fue a buscar, Artigas? Lo fueron a buscar 3 veces. Estuvo 40 años en 30 años en el Paraguay. ¿Por qué nunca quiso volver? No, porque ya nunca lo dijo. Es el silencio. Ahora, acá vienen los intérpretes, lo que decía usted hace un rato. Porque bla, 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 cada cual se manda su bla, bla que le acomoda. Mi bla, bla es que no reconoció nunca la independencia. Niega la Convención Preliminar de Paz. Artigas niega la Convención Preliminar de Paz. Y entonces el ideario artiguista sobre el que nos basamos. Ese es el título de un libro de Treibel. Sirve para eso. Sirve como para eso. Seguro. El ideario se lo ponemos nosotros. Nosotros suponemos que eso es un ideario. Que va a ser ideario. Pero, por favor, va a ser ideario. ¿Y a quién benefició esta construcción de este relato histórico? ¿A quién benefició ese relato histórico? De veras, habría que estudiarlo eso, ¿sí? ¿A quién benefició? Y bueno, benefició al establishment oriental. De la época.
Sí, al estado de la época. Es raro porque no hay una protesta contra la Convención Preliminar de Paz. Ellauri es el único que dice, en la constituyente que integraba, dice: se nos ha impuesto una independencia que no queríamos, pero las altas partes contratantes lo decidieron y tenemos que acatarlo, la independencia, y por lo tanto les propongo esta constitución, este proyecto de constitución. Y lo único que dice, después no vi, después a Chucarro lo vi que dice: la provincia oriental fue desgarrada de la Argentina, desgarrada es la palabra que usa, creo, sí, desgarrada. Y alguna otra cosa y después nada más. Nadie protesta, ni nuestros compatriotas argentinos. Nos sacaron un pedazo del país. Pero ¿qué pedazo? Nuestros compatriotas argentinos. Claro. Se lo termino de leer acá, este pedazo. No es invento mío. Lo digo, lo destaco porque muchos pueden creer que fue un furcio del profesor y lo ha dicho a cabal conocimiento. Porque somos compatriotas los tres. Sí. Entonces iba a decir algo, ahora no me acuerdo. Ahora entiendo mi afinidad hacia Argentina y no hacia Brasil, ¿vio? Pero natural, pero que somos la misma cosa, porque usted se da cuenta. Con un brasilero no se entiende, no se entiende porque tiene otro idioma. Bueno, somos la misma cosa. Ahora, profesor, uno puede llegar a entender las diferentes interpretaciones cuando, por ejemplo, detrás de ello hay cuestiones de partidos políticos, porque determinados prohombres, por decirlo de alguna manera, de tal partido político o de tal otro partido político, y aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a los tradicionales, al Partido Colorado y Nacional, defendieron determinada posición o determinada tendencia, porque algún prohombre de ese partido puede quedar mal parado en su interpretación histórica en su momento y todo, pero pasaron casi 200 años de esto. ¿No es momento de que colegas suyos, porque no es a usted solamente que yo lo he escuchado defender claramente estas posiciones, tengo que decir que en más de una oportunidad la profesora Marta Canessa, incluido su esposo... ¿Marta Canessa? ¿Usted dice que no? No me parece que Marta Canessa coincida conmigo, no me parece. Exactamente no, pero sí en el hecho de que no deberíamos estar celebrando como declaratoria de la independencia. Eso puede ser, nunca le escuché a Marta Canessa. Estoy hablando específicamente en ese punto. A este punto no se lo escuché nunca. No en su visión con respecto al tema de la convención preliminar. Usted en ese sentido ha sido mucho más crítico. Sí, totalmente. Ahora tengo que publicar el libro, la segunda edición de Traición a la Patria. ¿Quién la cometió? Esto que voy a hacer ahora ustedes le llaman un chivo, me parece. Bueno, pero voy a pasar un chivo. Va a publicarse la segunda edición de Traición a la Patria. Ahí lo desarrollo más ampliamente que en la primera edición todavía. Algunas cartas de Rivera que no había encontrado antes, las encontré ahora. En fin, con más material. Entonces, la Convención Preliminar de Paz es la traición. Ahora, ¿quién traiciona? Dorrego. Si fuera Dorrego lo lamentaría, porque tengo gran opinión de Dorrego. Rivadavia sí es un felón, ¿verdad? Ese es un felón. Pueyrredón, Gregorio de la Cruz, Agüero, Julián II de Agüero, esos son los que maquinan, Manuel José García, esos son los que maquinan la traición, y esos son los que traicionan al país. ¿Qué feriados tendrían que reverse? Además del 25 de agosto, obviamente. Como fechas patrias, digo. Yo qué sé, no tengo idea. Pasamos de largo por el 9 de julio. El 9 de julio nos independizamos de España. ¿Desde cuándo somos independientes de España? Desde el 9 de julio en el Congreso de Tucumán. Bueno, hay una avenida preciosa en Buenos Aires. Y un tango que toca D'Arienzo. Y un tango que toca D'Arienzo. Y aprovechamos y hacemos un fin de semana largo con los argentinos también, ¿no? No me imagino que esté proponiendo que nuestra avenida 18 de julio sea la 9 de julio. ¿Y por qué no? Si nos independizamos de España, ¿le parece poco? Claro. ¿Le parece poco? Sí, ¿por qué no? Publiqué, qué manera de hablar. Le mandé a Búsqueda una carta de lectores, me la publicó. Un bicentenario olvidado, reivindicando el 9 de julio como fecha patria nuestra, que no la compartimos con nuestros compatriotas. ¿Verdad? Le tenemos escozor de compartir una fecha que no es común. ¿Cómo no es común el 25 de mayo? El 25 de mayo, claro. El 25 de mayo está bien, que está muy inflado por nuestros propios compatriotas argentinos, se inflaron del 25 de mayo. Era una comparsa.
Son más que hermanos, son compatriotas. Claro. Profesor. Yo le decía, yo te iba copiando preguntas para el maestro Mir que está ahí atrás, escuchando atentamente. Hay alguien que no está de acuerdo, pero que venga. No. Vamos a hacer una cosa porque acá. tenemos muchos mensajes de gente que quiere saber más y yo creo que lo que mejor podemos hacer es, aparte de la reiteración totalmente válida del profesor de la segunda edición del libro, reitérelo, profesor. Traición a la patria. Bien. ¿Cuándo sale en breve? ¿Cuándo sale? Pero no depende de mí, ya depende de los editores, ya entra a girar otras cosas. Pero igualmente yo recomiendo buscar, por ejemplo, La historia y sus mitos. Ese es bueno. La historia y sus mitos del profesor. Usted también escribió sobre la historia prohibida de Berra, que hablamos recién. Sí. Francisco Berra, La historia prohibida. Digo, para adentrarse un poco y profundizar un poco más en lo que aquí someramente que es lo que permite la televisión. ¿Esos están agotados? Bueno, pero vamos Traición a la patria también está agotada. La voy a hacer la segunda edición ahora. Profesor, vale la pena. Ha sido un placer enorme tenerlo realmente. El placer fue mío. Muchas gracias por dejarme desahogar. No, por favor. Porque estas cosas que estaban yendo de Florida, ustedes me tienen patilludo, por decir una palabra que se puede decir en televisión. Que se puede decir en televisión. Muchas me tienen gracias. Patilludo. Bueno, muy bien, el profesor. Sigan en Florida ustedes. Y acá el amigo que está ahí, que de repente discrepa conmigo, si quiere venir a cambiar ideas conmigo. No creo que el maestro quiera en estos momentos más discrepancias y más polémicas. Creo que el maestro Amir tiene más para hablar de la actualidad que del pasado. Sí, el profesor Guillermo. Con la actualidad no me meto porque no la entiendo para nada. Chao. El profesor Guillermo Vázquez Franco, historiador, investigador, que ha estado con nosotros, compartiendo con nosotros este 25 de agosto.